¿Alguna vez has sentido que oras y que el cielo simplemente no responde? Que tus palabras suben, pero parecen perderse entre las nubes. Que pides una señal, un consuelo, algo, pero todo sigue igual. Yo también estuve ahí y quiero contarte algo que me cambió para siempre. Porque hubo un tiempo en mi vida en el que pensé que Dios se había olvidado de mí, que su silencio era abandono, pero con el tiempo entendí que ese silencio era una escuela, no un castigo. Recuerdo aquella temporada como si fuera ayer. Había perdido tanto: sueños, amistades, certezas. Era como si todo lo que amaba se hubiera ido desmoronando poco a poco. Y cuando trataba de hablar con Dios, solo escuchaba mi propia respiración. Yo le decía: Señor, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no haces nada? Y Él, nada, ni una palabra, ni una señal, solo silencio. Y fue entonces cuando comencé a dudar. Pensé, tal vez ya no me escucha, tal vez ya no le importo. Y con cada día que pasaba, mi fe se hacía más pequeña, como una llama que se apaga con el viento. Pero sabes, hay algo que aprendí en ese desierto. Dios no siempre responde cuando tú quieres. Responde cuando ya estás listo para escuchar lo que no querías oír, porque a veces pedimos que cambie la situación, pero Él primero quiere cambiar a quien vive la situación. Yo me di cuenta de que no era el mundo el que se estaba desmoronando, era mi orgullo, mi impaciencia, mi necesidad de tener el control. Dios me estaba enseñando a soltar, a confiar sin ver, a esperar sin entender, a creer, incluso cuando no sentía nada. Y eso, créeme, es más difícil que ver un milagro, porque cuando no ves nada, pero igual sigues creyendo. Ese es el milagro más grande. Fue entonces cuando recordé algo que mi abuela solía decirme: Ana, cuando Dios guarda silencio, no es porque no te escuche, es porque está trabajando en algo que aún no puedes imaginar. Y tenía razón, porque el silencio de Dios no significa ausencia, significa presencia en proceso, pero yo todavía no lo entendía. Yo quería respuestas inmediatas, señales claras, promesas cumplidas ya. Y en mi desesperación empecé a buscar mi propio camino. Empecé a tomar decisiones apresuradas, a abrir puertas que Dios nunca me pidió abrir. Y ahí fue cuando todo se complicó aún más, porque cuando caminas sin dirección divina, incluso los lugares más hermosos pueden volverse desiertos. Fue una época de lágrimas y cansancio, pero también fue el inicio del milagro, porque Dios me iba a enseñar de una manera dolorosa pero perfecta que su silencio no era rechazo, era protección. Cuando decidí hacer las cosas a mi manera, sentí por un momento una falsa libertad, pero pronto esa libertad se convirtió en peso. Era como caminar con un vestido bonito, pero lleno de piedras en los bolsillos. Había tomado un trabajo que no me llenaba, solo porque quería probarle al mundo que aún podía brillar. Había entrado en relaciones que sabían más a soledad que a amor. Y aunque por fuera sonreía, por dentro me estaba quebrando. Una noche, después de un día especialmente duro, llegué a casa y simplemente me dejé caer al suelo. Ya no tenía fuerzas para fingir que estaba bien. Y entre lágrimas le dije a Dios: si estás ahí, háblame por favor, solo dime qué quieres que haga. Pero otra vez silencio, un silencio tan denso que dolía. Y entonces, en ese mismo silencio, entendí algo. Dios no me iba a responder hasta que yo dejara de hablar tanto, porque mientras mi alma gritaba, mi espíritu no escuchaba.
Fue como si Él me dijera, sin palabras, quiero que aprendas a estar conmigo, no solo a pedirme cosas. Y ahí, en medio del suelo, con los ojos hinchados de llorar, respiré profundo. Por primera vez en mucho tiempo no pedí nada, solo me quedé quieta. Y en ese silencio sentí una paz tan suave, tan dulce, que no podía venir de mí. Era como si el cielo me abrazara sin decir nada. Y entonces recordé. Jesús también guardó silencio frente a Pilato. No porque no tuviera respuestas, sino porque el silencio también era parte del plan. Yo no sabía lo que Dios estaba haciendo, pero Él sí. Y a veces, esa es la fe más pura, confiar sin explicación. Pasaron los meses. Las cosas no cambiaron de un día para otro. Pero algo dentro de mí sí cambió. Ya no necesitaba entender todo para descansar. Solo necesitaba creer que Él seguía ahí, incluso cuando no lo sentía. Un día, mientras caminaba al trabajo, vi un árbol que había estado seco durante todo el invierno. Pero ahora, sin que nadie lo notara, empezaban a brotarle pequeñas hojas verdes. Y el Espíritu Santo me susurró algo tan claro que tuve que detenerme. ¿Ves ese árbol, Ana? Parecía muerto, pero solo estaba esperando su tiempo. Lloré ahí mismo en la calle, porque entendí que yo era ese árbol, seca por fuera, pero viva por dentro, esperando mi primavera. Y esa primavera llegó no cuando lo pedí, sino cuando Dios decidió que era tiempo. Me ofrecieron un trabajo nuevo, uno que me permitía ayudar a otras mujeres a sanar, a creer de nuevo. Y cada historia que escuchaba era como verme reflejada. Todas habíamos pasado por un silencio que parecía eterno, pero en ese silencio Dios nos estaba sembrando, porque el silencio de Dios no es el final del camino, es el lugar donde Él planta las raíces de tu fe. Cuando aprendes eso, dejas de temer al silencio, dejas de pelear con la espera, empiezas a mirar el cielo y a decir, no entiendo nada, Señor, pero confío en ti. Y cuando lo haces, algo en el alma se acomoda, la ansiedad se va. El corazón se calma y ese vacío que antes dolía, ahora se llena con su presencia. Yo aprendí que la fe no es decir, Dios va a hacerlo con fuerza. Es susurrar, aunque no lo haga, sigo creyendo. Y fue en ese punto donde mi historia cambió. No porque Dios hablara más, sino porque yo aprendí a escuchar mejor. Hoy puedo mirar hacia atrás y sonreír, no porque haya sido fácil, sino porque valió la pena. Todo ese silencio, toda esa espera, todo ese dolor que un día no entendía, fue la manera en que Dios me preparó para lo que soy hoy. Si Él me hubiera dado lo que pedía en ese tiempo, habría perdido lo que realmente necesitaba, porque ahora entiendo. Dios no responde cuando te desesperas, responde cuando estás listo para recibir sin destruirte. El silencio fue su taller. Ahí Él moldeó mi carácter, mi fe, mi visión. Aprendí que la madurez espiritual no se logra cuando todo te sale bien, sino cuando puedes mirar al cielo, sin respuestas y aún así decir, gracias, Señor. Recuerdo una tarde, mientras enseñaba en un pequeño grupo de mujeres, una de ellas me preguntó, ¿cómo supiste que Dios te escuchaba si nunca te respondió? Y sonreí, le dije, porque aunque no hablaba, nunca me soltó. Y es verdad, Dios no necesita hablar para mostrarte que está contigo. A veces, su silencio grita más fuerte que 1000 palabras. Mira, si estás escuchando esto hoy, quizás tú también estás en ese punto. Oras, esperas, confías,
y nada parece moverse. Pero quiero que escuches bien lo que te voy a decir. Dios no está en silencio porque te haya olvidado. Está en silencio porque te está formando. Está preparando algo que todavía no estás listo para sostener. Porque si Él te da una bendición antes de tiempo, esa bendición puede convertirse en carga. A veces Dios te esconde para protegerte, te guarda, no porque no te quiera usar, sino porque quiere usarte con propósito, no con prisa. Y cuando el tiempo llega, todo encaja, el dolor cobra sentido, el silencio se vuelve música, y entiendes que nunca estuviste sola. Yo no sé en qué punto de tu historia estás, pero quiero recordarte esto: Dios sigue escribiendo. Y su pluma no se ha detenido. Tal vez hoy estás viviendo el capítulo del silencio, pero el próximo será el capítulo de la revelación. Y cuando llegue, entenderás por qué tenía que doler, por qué tenía que tardar y por qué Él nunca te dio lo que tanto pedías. Porque lo que tenía para ti era mucho más grande, así que no te rindas. No corras a buscar ruido cuando el cielo calla. Quédate quieta. Deja que el silencio te hable, porque ahí, en lo que parece vacío, Dios está trabajando en tu victoria, y cuando llegue ese día, porque llegará, entenderás que el silencio no fue castigo, fue amor, un amor que te esperó. Te formó y te levantó más fuerte de lo que eras antes. Y quiero cerrar este mensaje con algo que el Espíritu me enseñó en oración. Ana, a veces no cambio la tormenta porque estoy cambiando a quien la atraviesa. Así es Dios. No siempre cambia el camino, pero cambia el corazón del caminante. Si hoy estás esperando, hazlo con fe, hazlo en silencio, hazlo confiando, porque lo que parece demora, en realidad es preparación. Y cuando llegue tu tiempo, vas a mirar al cielo con lágrimas y vas a decir: gracias, Señor. Ahora entiendo por qué callabas.